Para toda nuestra gente mapuche que está defendiendo en el territorio los ríos, los menocos, la tierra. Amule Petén Huaychán. Chalimun kompu lamien, afkintu filu tu facine umas, marimari piwain, wanelumeu chalipain kompu lamien, puñaña, puchachay, kapu papay, malalkunei mulamien, mulelu, chalipain kompu lamien, kutañelu ka weza zungu ñelu, ka chalipain tañipu, wenun queche, lonco, machi, ka werkemu, chalipain puchachay, pupapay, Wentruzomó, Pichiqueche, Capo Wenui. Fachantu rupain cinen turruca, tañiruca maloicine, tu fachizungu compu mapumeu, ka mapumeu, compalí, incheta, Enoc Figueroa Neira, festival, ñaumultu efe liuzumu, ni chail compuche, fic, walmapu meu. Quisiéramos saludar a todas las personas que hoy están sintonizando Cine en Turruca de FIC Gualmapu, que nos han acompañado en todas las ediciones de las transmisiones en vivo que hemos realizado a partir del comienzo de estos difíciles momentos, tanto de pandemia como también recalcar que es un momento difícil para nuestro pueblo, para el territorio de Gualmapu. Por ello queremos enviar Nehuena a los familiares de los hermanos mapuche detenidos, a los diferentes LOF, territorios y comunidades que están sufriendo. Con respeto en el idioma de nuestros mayores, quisimos dar inicio a esta jornada. Quisiéramos compartir ustedes unas palabras que hemos preparado porque creemos que no podemos hacer omisión a lo que está pasando actualmente en el territorio mapuche en Gualmapu. Hoy, tras 102 días en huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, nos despertamos con la dolorosa resolución de la Corte Suprema que con 4 votos en contra y 1 a favor rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del Machi, el cual solicitó un cambio en la medida cautelar para cumplir su condena en su rehue durante los próximos 6 meses, amparados en el convenio 169 de la OIT, actualmente ratificado por Chile. Lamentamos el nulo diálogo que han tenido las autoridades en su afán de responder a nuestras demandas con una legislación que está manchada por la dictadura y no comprende la diversidad de vidas y de pueblos que habitamos y habitan este territorio desde hace miles de años, al cual a la fuerza y sin más razón que la avaricia llamaron Chile. Consideramos que en las últimas horas hemos sido testigos de dónde están los intereses del gobierno. No hay pudor, se firma la ley que condena a nuestros hermanos y hermanas mapuche. El Machi Celestino Córdoba, en un gesto tremendamente generoso, en un gesto de compromiso como autoridad tradicional, espiritual del pueblo mapuche, ha decidido que a partir de las 12 de esta noche otorgará 24 horas al gobierno de Chile para dar solución a todo el petitorio de los presos políticos mapuche para no comenzar aún una huelga seca. Fueron las palabras de la vocería de nuestra autoridad ancestral entrando al día 103 de la huelga de hambre en las afueras del Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Enviamos nuestro apoyo a los 27 presos políticos mapuche en huelga de hambre desde las cárceles de Angol, Lebu, Temuco y sus familias, a nuestra autoridad ancestral y a todas las personas que nos duele este Chile racista, este Estado chileno colonizador y racista. A todos, a todas, a todos les decimos, es tiempo de que nos unamos en nuestra compleja diversidad para descolonizar este sistema de muerte. Quisiéramos comenzar este programa con estas palabras, en este sentido, recalcando que estamos desde la trinchera, desde nuestro quehacer, desde las comunicaciones, aportando también a visibilizar a nivel local, territorial, internacional, lo que está sucediendo también en este territorio. Es en este sentido que en esta misma sintonía hemos habilitado, en este caso, nuestro sitio web como parte
de apoyo, de sumarnos a las distintas iniciativas, a procesos que desde la comunicación están poniendo en común propuestas audiovisuales, propuestas comunicacionales, gestadas desde los territorios, gestadas desde las propias comunidades, por los pueblos originarios, como una propuesta para, en este caso, forjar puentes de entendimiento, relevar una voz propia, digo, una autorrepresentación, una construcción también de nuestra imagen, en este caso, quebrar barreras de estereotipos que ha promovido la colonización durante siglos. En este sentido, y recalcando que como Figualmapu nos interesa muchísimo continuar gestando este tipo de espacios, es que invitamos a todas las personas a que puedan ver, conocer lo que es el sitio web del festival, donde ustedes van a poder ver de forma gratuita diferentes propuestas que desde los territorios, que desde los pueblos originarios se suman a distintas iniciativas actuales, históricas también, que llevan ya años de trabajo de comunicación indígena, de pueblos originarios, de pueblos afro, que por medio de la herramienta de la comunicación han forjado un proceso de resistencia, de levantar una voz propia y de contar la historia finalmente por sus propios protagonistas. Compartimos con ustedes un pequeño video que hemos preparado para muchas personas que a veces nos comentan que cuesta un poco ingresar o visionar una película. Bueno, lo hemos simplificado bastante y dejamos invitadas a todas las personas a que podamos dar un uso de esta plataforma, a compartir, a visionar los trabajos que están realizando diferentes pupeñí, pulamien, tanto del pueblo mapuche como distintos pueblos hermanos en el Abya Yala y también en el mundo. Chaltumay, Compuche, Pupeñí, Pulamien. ¿Te gustaría ver cine indígena en tu casa? Quiñe, entra a www.figualmapu.cl. EPU, en la esquina superior derecha, haz clic en el botón Ingresar, registrarte hoy y completa la ficha. Kela, en la barra superior del menú, presiona Películas, donde encontrarás el catálogo. Aquí podrás conocer cuáles son todas las películas seleccionadas por Figualmapu y tener acceso a cientos de títulos liberados. Te recomendamos utilizar el buscador. Meli, selecciona la película y ya podrás verla. Esperamos tus comentarios. Además, te invitamos a navegar por nuestro sitio web. En la sección Festival encontrarás la información sobre nuestra sexta versión a celebrarse en enero del 2021. En Noticias podrás informarte sobre nuestras últimas actividades y columnas de Pulamien colaboradores. Comunidad, donde podrás revivir todos los capítulos de Cine en Torruca, además encontrar las últimas publicaciones de nuestras redes sociales. En Educación, podrás acceder a los archivos de foros y talleres que hemos realizado en distintos territorios. Pehuaín, nos vemos. Bueno, y con esta introducción, con esta presentación, tanto en representación del equipo de Figualmapu como de todas las personas que también han hecho posible este trabajo, quisiéramos dar la más cordial bienvenida, por un lado, a todas las personas que nos están sintonizando desde distintas localidades, tanto del Gualmapu como también a nivel internacional, y en este sentido quisiéramos dar la bienvenida a un invitado a quien queremos mucho como equipo de festival. También acá muchas personas le pudieron conocer. Él es Lucas Avendaño, quien nos acompañó en la quinta edición de Figualmapu, realizada en enero de este año precisamente. Estuvimos con Lucas, él fue invitado a nuestro festival. Comentar que Figualmapu en su quinta edición abordó como uno de sus temas centrales las diversidades sexuales y afectivas desde la mirada de los pueblos originarios, y precisamente es por ello que invitamos a Lucas Avendaño a ser parte de esta edición como uno de los invitados que dio cuerpo y que dio vida a la quinta edición
de Figualmapu. Destacar que la película que vamos a ver hoy, el documental La Utopía de la Mariposa, fue reconocido por el jurado internacional del festival, reconociéndolo como un aporte al reconocimiento del valor de las identidades ancestrales sexoafectivas y su contemporaneidad, desde la propuesta de la mucheidad. Como pueblos originarios, valoramos la identidad en tanto un espacio colectivo de identificación donde todos somos parte. Fueron las palabras del jurado para referirse a el documental que vamos a ver hoy, precisamente protagonizado por Lucas Avendaño, quien ya se unió a esta conversación. Lucas, ¿estás por ahí? Que nos puedas saludar. Mari Nahuen, Mari Pilgualmapu, Mari, Lucas. todo Gualmapu y al territorio ancestral mapuche, a todo el territorio chileno y en especial a todas las personas con quien nos encontramos amorosamente el año pasado en Temuco. Y bueno, gracias por la invitación. Hoy nuevamente vemos que pese a la pandemia, esta no nos va a silenciar, que la pandemia no nos acalle nuestros corazones, nuestras emociones y nuestra lucha y nuestra resistencia precisamente también. Y bueno, agradecido una vez más con todos ustedes por hacer realidad este encuentro ahora en tiempo, quizás no ahora en tiempo espacio, pero ahora en tiempo. Y bueno, sepan que desde aquí estamos dando seguimiento a cada uno de los acontecimientos políticos que están lacerando una vez más al pueblo ancestral mapuche en Chile. Muchas gracias, Lucas. Recibimos con mucho afecto, con mucho sentir las palabras que tú compartes con nosotros, y en este mismo tono, con mucho respeto también, es que hoy vamos a proyectar este documental de nombre La Utopía de la Mariposa. Saludamos a Miguel Crespo, director de este trabajo, quien gentilmente nos ha permitido realizar esta proyección. Comentar que esta es una proyección que se va a realizar en forma de streaming, es decir, es una muestra de cine que no va a volver a ser repetida específicamente con este trabajo, así que invitamos a todas las personas a que puedan prestar mucha atención, a que puedan sintonizar este canal de Figualmapu esta noche. Nuevamente agradecer a Lucas por su presencia, comentar que la película que vamos a ver hoy se mezcla la poesía, la danza, distintos tipos de expresiones cuyo protagonismo es precisamente Lucas Avendaño, con quien vamos a estar conversando posterior a este documental que dura 30 minutos. A la vuelta vamos a estar en un conversatorio junto a él para que puedan dejarnos sus preguntas también ahí en los comentarios, y nosotros vamos a irlas leyendo al aire, obviamente, como es la tónica del festival, y nuevamente agradecer a todas las personas. Así que desde ya vamos a darle play al documental e invitamos a todos a que puedan, en este caso ahí, ambientar su casa, apagar las luces, cerrar una cortina y que no nos detengan. Podemos crear un cine en nuestra casa, incluso con una pantalla de celular, apreciar un contenido que en este trabajo es tremendo y ha sido destacado, como ya lo comenté, por el Jurado Internacional de Figualmapu. Así que vamos al documental. Y ya estamos de regreso posterior a la proyección del documental La Utopía de la Mariposa, de la dirección de Miguel Crespo. Este es un trabajo de México que está protagonizado por el artista Lucas Avendaño, quien nos acompaña ahora en este conversatorio. Lucas, nuevamente darte la más cordial bienvenida y agradecerte por acompañarnos en este trabajo documental tremendo que fue reconocido por el Jurado Internacional de Figualmapu. También ha tenido una interesante e importante circulación a nivel internacional, se ha proyectado en distintos festivales de cine. Creemos que es sumamente relevante el poder gestar espacios donde podamos exhibir las diversas propuestas comunicacionales que surgen desde los territorios, desde los pueblos originarios, o con cineastas que están implicados en el trabajo profundo junto a comunidades, junto a personas que están trabajando en el ámbito de la comunicación, del cine y del audiovisual indígena. En este sentido, Lucas, tú en tu trabajo realizas una crítica un poco a la antropología un tanto más clásica, o a estas miradas colonizadoras de las diversas ramas del conocimiento
donde se sitúa o se mira a los pueblos originarios o a las personas que en este caso rompen los cánones, por ejemplo, del binarismo de género establecido, o a la misma concepción occidental, incluso de lo que comprendemos como género. Tú también refieres a que tu práctica es una práctica de sobrevivencia, de que los otros, los que han sido situados en la otra edad, como quienes han sido situados como sujetos de estudio, puedan hablar en este caso, o podamos hablar por nosotros mismos, levantar una voz propia, una voz que se levante desde los territorios. ¿Cómo crees tú que esto se ve entrelazado con tu trabajo? Hola, no, buenas noches. Hola a Buenas noches, todos los que Lucas. a todas las personas que nos están sintonizando y que nos acompañan y que nos hacen creer, sentir y pensar que todo el esfuerzo que hay detrás de este monitor, pues no es inútil, pues porque nos permite Exacto. llegar a sus casas, a sus hogares y bueno, en esa medida nos hace sentir acompañadas en este proceso tan difícil que para muchas personas nos toca vivir. Sí, en efecto, en referencia a lo que mencionas, yo he venido últimamente diciendo, por todas esas experiencias, vengo diciendo que puedo sintetizar mi práctica como, como una experiencia exitosa del fracaso. Es decir, un ejemplo del fracaso, pero exitoso. Es decir, porque pareciera ser que a partir de todas esas no posibilidades al que nos confinan como personas de una identidad de género que escapa a la escrupulosa mirada de la heteronormatividad, o como estas identidades de pueblos originarios y que históricamente hemos sido confinados al no acceso a la educación, al no acceso a los derechos constitucionales, a los derechos humanos. Pero bueno, nos sobreponemos a ese confinamiento histórico para que hoy, bueno, por medio de esta plataforma de Mapu que hace posible, pues, hacernos escuchar y hacernos ver. Porque a diferencia de otras identidades hegemónicas que frecuentemente o recurrentemente hacen alusión que le van a dar voz a los sin voz, decimos nosotros no, no es que no tengamos voz, más bien no nos quieren escuchar, pero pese a eso, cada vez gritaremos más fuerte hasta, si es necesario, romper los cristales para que esas personas que se encuentran inmersas en sus burbujas de seguridad puedan escucharnos y puedan constatar que no somos los que no tenemos voz. Más bien, necesitamos gritar muchas veces un poquito más fuerte si es necesario. Y bueno, creo que estas plataformas como Mapu abren esa posibilidad para hacernos escuchar también. Exactamente, Lucas. Creemos que es sumamente importante lo que tú estás comentando y justamente va en la sintonía del trabajo que nosotros hacemos como Mapu y que nos sumamos también a diversas iniciativas que están en ese camino, que están en la vereda de, en este caso, no situarse, como dices tú, de el dar la voz a un otro, sino más bien de posicionar una voz que ha existido históricamente, que ha sido invisibilizada. Por ejemplo, el pensar en el cine indígena, muchas personas creen que estamos hablando de algo que es ahora o que es algo reciente, cuando podemos hablar de más de 30, 40 años de procesos de comunicación de los pueblos originarios, donde se ha realizado cine de mucha calidad, cine realizado por los territorios, por las comunidades, incluso cuestionando el concepto mismo de lo que es el cine, ¿ya? También en términos de contenidos, de estéticas, de narrativa. Por eso creemos que estamos en esta misma sintonía que tú comentas, y en este sentido comentarle a las personas también que Lucas estuvo junto a nosotros como festival este año 2020 en la quinta edición de Mapu en enero, precisamente porque abordamos la temática de las diversidades sexuales y afectivas en nuestra programación, en diversos espacios de la programación de Mapu, y precisamente Lucas compartió con nosotros una reflexión, bastantes reflexiones muy profundas sobre la mucheidad, una identidad un tanto colectiva. Tú te has referido, Lucas, a la identidad muche como un hecho social total. Tú no hablas desde la individualidad, sino desde un colectivo, desde la colectividad.
¿Tú podrías ahondar un poquito más en ello, en esta reflexión sobre la mucheidad, cómo se entiende la mucheidad para el pueblo Vinisa al cual tú perteneces? Si nos pudieses comentar un poco más. Sí, definitivamente es importante hacer mención que la expresión como hoy conocemos a los mushes o a la musheidad no es una expresión única en Exacto. América, sino es una expresión más, una de las expresiones más que han venido siendo acalladas o invisibilizadas o negadas, pues, ¿no? Quizás nosotros por ciertas condiciones históricas, por ciertas condiciones políticas, hemos logrado posicionarnos con esta voz que ahora, quizás justo ahora, no tiene que gritar, pero bueno, lo ha venido haciendo en su momento y bueno, ahora podemos hablar quedamente y podemos ser escuchados. Pero históricamente esta expresión con eh, esta expresión, esta forma de vida compete a muchas otras sociedades que en su momento no habían pasado por el proceso de aculturación, de encontrarse con estas culturas peninsulares que nos venían del otro lado del océano Atlántico. Y bueno, parte de ello, pues estas expresiones podemos hacer mención cuando en los documentos del siglo XIX, de 1800, aquellos viajeros o aquellos evangelizadores que llegan a lo que hoy se conoce como Estados Unidos, Canadá, ponen especial énfasis en estas expresiones que disienten de la construcción heteronormativa y que le llaman bardash, que en las lenguas nativas algunos les llamaban Manitú, dos espíritus, y que incluso Exacto. hoy en la actualidad se siguen reivindicando algunas de estas identidades amerindias como tu spirit. Y bueno, seguramente entre las comunidades, con todas sus sutilezas, seguramente entre las comunidades del pueblo ancestral mapuche, seguramente también devienen estas expresiones, como también en Ecuador con los hombres enchaquirados, y bueno, en los cunas en Panamá, en Colombia mismo, etcétera, que me ha permitido tener este acercamiento. Entonces la muchidad no es exclusiva, esta expresión de la muchidad o esta forma de vida de la muchidad no es exclusiva de la región del Istmo de Tehuantepec. Quizás así lo conocemos ahora en la región del Istmo de Tehuantepec, Sonido con Lucas. Ahí estás volviendo, Lucas. Sí, ahí sí. pero es una forma de vida recurrente en todo a lo largo de nuestro continente americano, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido la fortuna de nacer en este contexto cultural o este ecosistema cultural y bueno, y he tenido la fortuna también de haberme dedicado a la escena o lo que le llamo hoy antropología de la escenificación y bueno, abordar de este tema precisamente como una manera de falsear el criterio de verdad cuando la antropología clásica dice que el nativo no reflexiona su cultura, sino la vive. Entonces es una manera de falsear ese criterio de verdad, de decir yo como nativo no quiero pasar por ese filtro de la antropología para que se me diga que soy incapaz de reflexionar mi cultura y solamente ser un sujeto que la vive, sino que quiero pensarme, quiero reflexionarme y a partir de ahí creo que puedo abonar a la reflexión colectiva de mi contexto cultural, de mi ecosistema cultural y por ende de todos aquellos pueblos originarios que actualmente coexistimos, cohabitamos este territorio tan grande como es México por un lado, pero también por otro lado el Abayala o todo lo que pueda surgir desde la misma Patagonia o hasta los pueblos más allá de Norteamérica. Feley, Lucas, creemos que es súper importante lo que estás comentando y tomando este concepto de escena. Nosotros pudimos ver tanto en el documental como también si uno hace un recorrido por tu trayectoria, las distintas expresiones que has hecho, se llevan a cabo muchas de ellas en el espacio público. ¿Cómo ves tú esta importancia de posicionar temáticas, propuestas que habitualmente han sido excluidas o relegadas a espacios, llamémosle más privados, por así decirlo, el posicionar tu propuesta artística, cultural en el espacio público y vinculado también con la búsqueda de tu hermano Bruno, que veíamos también en este documental,
todo este proceso doloroso que ha significado para ti, para tu familia, y que también se condice con un dolor que está presente en los distintos territorios, en los distintos pueblos, que son las desapariciones forzadas de las personas. ¿Cómo crees tú que ahí haces un vínculo entre este posicionamiento de estas temáticas en los espacios públicos por medio de tu propuesta artística, estética, de puesta en escena también? Sí, considero que cuando hablamos del confinamiento sanitario al que nos ha, pues que las medidas sanitarias de cada país se han tomado como una medida precautoria para no perecer bajo la mortal existencia del coronavirus. Yo he dicho que si bien hay un confinamiento sanitario, pero los pueblos originarios hemos vivido un confinamiento histórico. A eso me refiero cuando hablamos del confinamiento histórico. Y parte de ese confinamiento histórico precisamente es ese no espacios o esas infraestructuras culturales en donde los pueblos originarios puedan tener acceso. Entonces, parte de ese confinamiento es el que nos han relegado pues al único espacio que tenemos, en donde hasta el día de hoy, afortunadamente, no tenemos que pagar un impuesto por hacer uso de los espacios públicos. Exacto. Aunque existiera este impuesto por el uso de los espacios públicos, seguramente nosotros sabremos arrebatar esos espacios públicos, porque si bien una de las premisas del derecho dice quien es primero en tiempo es primero en derecho, debemos de partir que nuestras identidades como pueblos originarios tienen más temporalidad de existencia antes que las mismas existencias de las ciudades conocidas como hoy las conocemos, puede decir. Antes de que existieran estas ciudades, nosotros ya transitábamos estas calles, estas calles en versión de bosques, en versión de selvas, en versión de pampas, en versión de planicies o istmos, y bueno, lo único que estamos haciendo cuando tomamos uso de estos espacios públicos es nuestro legítimo derecho del uso de la tierra, de nuestra tierra, de nuestro suelo, de nuestra madre, pues, ¿no? Entonces, me parece que no es una situación extraordinaria el hecho de que podamos tener el usufructo del espacio público, sino más bien es una situación de legítimo derecho que tenemos como pueblos originarios para expresarnos, para denunciar, para evidenciar, para falsear los criterios de verdad con los que muchas veces se instituye o se erige este Estado-nación que históricamente nos niega, que históricamente nos invisibiliza o que históricamente nos desaparece, pues. Exactamente, Lucas, y comentar a las personas que cuando Lucas estuvo acá en el territorio, realizamos bastante acciones de acción corporal, expresiones de acción corporal en espacios públicos de acá, de lo que hoy es esta ciudad llamada Temuco, y precisamente uno de los espacios donde tú estuviste, Lucas, y quisiera también que puedas referirte un poco a esa experiencia, fue en realizar una acción frente a lo que nosotros denominamos la Plaza de los Milicos, frente al regimiento, el nombre del regimiento Tucapel, de acá de Temuco, y precisamente cuando tú mencionabas el hecho de que nosotros transitamos hoy por cemento, por espacios que antes eran bosques, eran vida, era agua corriendo libremente, sin intervención de extractivismo, del capital, del poder económico, y hoy estamos con estos fuertes, o sea, Temuco fue fundada como un fuerte militar, o sea, como una base, todavía continúa el territorio y no solo la ciudad, o sea, en su gran mayoría el territorio mapuche rural está militarizado por fuerzas policiales del Estado chileno, y en ese sentido, el hecho de estar en un espacio público, realizar una acción, una tremenda acción de arte corporal que tú realizaste ahí en lo que nosotros llamamos la Plaza de los Milicos, ¿qué significó para ti? Si bien tú no tenías muchas nociones, me recuerdo cuando estabas acá en Temuco, cuando recién llegaste, pero te comentamos qué era ese espacio simbólico de violencia para nuestro territorio, hubo ahí también una motivación, una forma, y a muchas personas les quedó en la retina la acción que tú realizaste.
Y un pequeño detallito para quien no pudo estar presente ese día, pueden revisar en los videos de Ficwal Mapu la tremenda acción corporal realizada por Lucas en el marco del festival. Y en este camino, Lucas, ¿qué significó para ti también estar en este territorio, la connotación de realizar una acción precisamente en un espacio con presencia militar finalmente? Sí, para mí fue muy importante porque en esa medida yo creo que me permití, si bien en un formato de instalación para cuerpo humano o una intervención performativa, eh, me permitió hacer lo que yo denomino un acto de desagravio, pero ahora un acto de desagravio a este territorio ancestral mapuche, por un lado, pero por otro lado, como otras veces he expresado mis presencias en situ, no son posibles si no es porque estoy parado sobre los huesos de lo que llamo mariposas utópicas que nos han antecedido. Y creo que es una manera de honrar a estos huesos de esas mariposas utópicas y hacer ver que su ofrenda de la vida ha sido un sacrificio que hasta el día de hoy honramos, veneramos, respetamos y que queremos poder responder al nivel de las circunstancias o al nivel de los acontecimientos políticos que hoy día nos confrontan. Y bueno, de eso mismo va de la mano la, 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 la búsqueda que hacemos desde nuestra familia con el caso de la desaparición de mi hermano del que ha sido sujeto, porque Exacto. precisamente creemos que en otros momentos históricos muchas otras madres, hermanas, familias buscaron a sus familiares aún con condiciones políticas mucho más adversas, mucho más violentas, mucho más dolorosas, mucho más vulnerables para sus propias integridades, sus vidas. Y entonces hoy que tenemos, por ejemplo, estas plataformas, hace 20 años esto no hubiera sido posible, pero hoy es Exacto. posible y bueno, pues una parte de nuestro emperramiento, como yo le llamo, por seguir en esta búsqueda y esta denuncia y esta visibilización es precisamente para honrar esas otras personas que han dejado la vida en estas luchas para que nosotros podamos eh, eh, hacer, tener acceso a estos derechos constitucionales, a estos derechos humanos o a estos derechos consagrados también en la OIT y que también México ha ratificado como un país que busca respetar estos derechos consagrados en la OIT como los derechos de los pueblos indios o los pueblos originarios. Exacto, y que es muchas veces, y lamentablemente este instrumento internacional se torna simbólico, que es como lo que comentábamos al inicio de esta transmisión, precisamente con el caso de la autoridad Machi Celestino Córdoba junto a los demás Peñi que actualmente están sosteniendo esta huelga de hambre, porque finalmente este instrumento existe, pero constantemente se le hacen observaciones a nivel internacional al Estado chileno en específico que no se respetan, que se pasan por alto, que se hacen otras interpretaciones. Entonces, claro, es bastante relevante lo que nos acabas de comentar, Lucas, y por eso para nosotros también fue sumamente importante y creemos que marcó un hito tu presencia en Ficwal Mapu, como también la de muchas otras personas que han pasado por este territorio, por el festival, por lo relevante de lo que tú nos comentas precisamente. Y quisiéramos también aquí dar un espacio a las personas, al público que nos está acompañando en esta transmisión, en esta edición de Cine en Turruca, agradecer a las más de 250 personas que están en todas las redes sociales donde tenemos habilitada la transmisión. Un pequeño detalle para las personas que están mirándonos en el Instagram es que va a haber un pequeño cortecito y después vuelve la transmisión, netamente por el tipo de plataforma que es Instagram, pero no se preocupen porque no se corta. Y vamos a leer un par de saludos que nos han llegado desde distintos territorios a nivel internacional también. Saludamos a Mauri Carrera, quien desde Montreal, Canadá, nos manda un tremendo abrazo y energías para continuar la lucha. Desde Ottawa, Ricardo Fernández desde Valparaíso también nos saluda, un saludo para allá, para el puerto de Valparaíso. Claudia Arteaga nos dice solidaridad con el Gualmapu y que viva el cine de los pueblos.
ella nos envía saludos desde California, territorio de contienda. Nos dice Mari Compuché desde el Puel Mapu, el equipo de comunicación Inchin. Saludar a todas las personas que están también en esta vereda de la comunicación, aportando, difundiendo, gestando espacios de difusión, de visibilización. Raúl Trejo nos envía también saludos desde San Diego, California. Dice que estuvo esperando este documental por mucho tiempo. Te envía también a ti, Lucas, un fuerte abrazo. La Lamien Rosario Yancamil también nos envía saludos desde la comuna del Bosque, también desde el Quisco, nuestra querida amiga Cecilia González, amiga de Figualmapu, nos envía un saludo también para ti, Cecilia, un gran abrazo. Es un gusto saludar a las personas que forman parte de esta red de comunicación de Figualmapu, que nos han estado acompañando desde los inicios de estas transmisiones. Siempre decimos que no nos estamos mirando, no nos estamos acompañando en vivo, pero sí está ese Nehuen, esa conexión, esa fuerza que necesitamos más que nunca en estos momentos. Por eso también esa es la tónica de esta transmisión, de que podamos también salir fortalecidos dentro de del dolor que ha sido histórico también acá, perpetuado por la colonización, pero instamos también a fortalecernos con Nehuen también, recordando ahí a nuestra querida también Luz Marina, que siempre nos insta, Luz Marina Huenchucoy, como a estar ahí con nuestro Nehuen en alto, fortalecido. Te envían también saludos desde Unco, Eduardo León para ti, Lucas. Willibaldo Marcial Molina también te envía ahí un saludo. Teresa Ortego Guerrero, qué poderoso documental. Un abrazo también te envían para ti. Tatiana nos envía un saludo desde Montreal. Lucas, ahora vienen un par de preguntas. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quisiéramos saludar a la Lamien Viviana Aguilef, que ella es poeta mapuche y que estuvo con nosotros en Figualmapo en Huachipantu, y envió un mensaje para ti, Lucas. Dice: que fuerza, Lucas Avendaño, así es, nuestro dolor lo presentamos nosotros y en nuestros propios lenguajes. Saludo para usted, Lamien Viviana, Feley Lamien. También a David Hernández de la red de CLACPI, de la muestra de cine indígena de Venezuela, que nos envía un saludo, Lucas. Y tenemos una pregunta para ti que nos envía David. Dice: en primera, agradecimientos a los múltiples esfuerzos por haber logrado este trabajo. Y dice Lucas, una pregunta: ¿qué ha ocurrido desde el corte final hasta ahora con el caso de tu hermano? Saludos mexicanos desde Lima. Lucas, ahí esa consulta es para ti. Para no ahondar mucho, la Sí. última mesa de trabajo que sostuvimos fue el 24 de marzo del 2020 en la Fiscalía General de la República, y desde ese 24 de marzo, por nuestra insistencia y perseverancia, logramos tener una reunión vía Zoom con las autoridades de la Fiscalía General de la República el 29 de mayo, y ya han transcurrido 2 meses, próximamente 3 meses, que no hemos tenido una respuesta. Creo que si bien es cierto que el proceso por el esclarecimiento de la desaparición de mi hermano había sido muy lenta, ahora con este pretexto o esta excusa del confinamiento se ha hecho todavía más aletargado. Es decir, nosotros tenemos una denuncia en contra de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, porque a 2 años de que se interpuso una queja en contra de los funcionarios de la Vicefiscalía Regional del Istmo de Tehuantepec, hasta el día de hoy, 25 meses después, han sido incapaces de emitir una recomendación. Y el mismo febrero del 2020 interpusimos una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México en contra de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca por precisamente dilación en emitir una recomendación. Y bueno, con esta ventana que se abre al mundo del Figualmapu, nosotros queremos anunciar que iniciamos también nuestra campaña nuevamente de exigencia por verdad, por justicia y no repetición por la desaparición de mi hermano. Y bueno, no, hasta el día de hoy, en este momento, el proceso ha estado estancado. Y bueno, eso, y seguramente si nos siguen en nuestras redes, seguramente se van a estar enterando del proceso que vamos a seguir haciendo
porque como tal digo, no aceptaremos nunca que la desaparición de Bruno se convierta en un número estadístico más de los más de 60,000 ahora de desaparecidos que contabiliza o que anunció la misma Secretaría de Gobierno de la República Mexicana. Muchas gracias, Lucas. Cuenta también desde ya con nuestras plataformas para acompañar a esta campaña de verdad, por justicia, por la búsqueda de Bruno también y de muchas personas también que están en esta situación. Creemos que es sumamente importante tejer redes de comunicación, no solamente nosotros como Figualmapu, sabemos que hay muchas otras organizaciones, medios, territorios, comunidades, LOF, que están tejiendo sus redes para visibilizar las distintas problemáticas que nos aquejan como pueblo. En este sentido, quisiéramos también instar a todas las personas que han estado comentando. Hoy día hemos tenido una gran presencia de público internacional, como bien saludábamos a Ottawa, Montreal, California, San Diego, Puelmapu, entre otros territorios. Les instamos a que puedan también compartir, a informarse por distintos medios de comunicación que surgen desde los territorios, desde los pueblos originarios, medios independientes, redes, y que podamos visibilizar las distintas situaciones que hoy hemos estado conversando, también las que no hemos alcanzado a dialogar, pero sin duda que es sumamente relevante este tejido, esta visibilización a nivel internacional. Creemos que es muy potente y es a lo que apuntamos también, gestando este tipo de espacios y también obviamente apoyando a diversas otras organizaciones, medios, territorios que están generando espacios de diálogo, de reflexión, de conversación. Instamos a que todas las personas puedan apoyar en este sentido, también cada uno desde su quehacer. Nosotros como Figualmapu desde el cine, desde la comunicación. Lucas, te envían saludos desde Filadelfia, desde Argentina también por tu trabajo. Jorge nos dice muchas gracias por esta gran iniciativa y un saludo a Lucas por su lucha y arte. Lucas, vamos a ir ya finalizando esta jornada de conversación. Antes de adelantar que tenemos en este caso nos ha llegado un material que ha trabajado nuestro equipo de comunicaciones que estuvo hace un par de horitas nomás en el tragún realizado en Nueva Imperial. Vamos a exhibir con un material audiovisual con dos declaraciones. Por un lado, la Lamien Cristina Romo, vocera de la autoridad tradicional Machi Celestino Córdoba, quien nos comenta cuál es la decisión de Machi Celestino ante la nula respuesta del gobierno al recurso interpuesto, y también nos va a estar en esta misma presentación audiovisual la Lamien Anayao, quien se refiere por un lado también a la respuesta del gobierno chileno a la petición del Machi Celestino, como también a la actual situación de los demás peñis que están actualmente realizando esta huelga de hambre ante la nula respuesta de este Estado colonizador asesino que en este caso no respeta los derechos fundamentales de los pueblos, ya con esta mirada racista. Lucas, queremos agradecer tu participación, por haberte sumado, por un lado haber participado de Figualmapu de forma presencial. Esperemos volver a encontrarnos también nuevamente acá en el territorio, contar contigo. Y nada, quisiéramos que pudieras darnos unas palabras, si hay algo que no hayamos comentado, que tú quieras agregar. El espacio es tuyo, tú sabes que Figualmapu también es tu casa, que cuentas con nuestras plataformas, con nuestro trabajo también para apoyar lo que decíamos en red y en sintonía los distintos procesos en los cuales tú también estás participando, tu comunidad en general. Así que Lucas, también el espacio es tuyo para que le puedas hablar a todas estas personas que han estado conectadas, saludándote y que están muy conmovidas con por un lado tu trabajo y por otro lado el material comunicacional que acabamos de ver. Sí, pues agradecerles infinitamente el esfuerzo que han hecho tanto todo el equipo de Figualmapu como todas las personas que se han conectado en este momento.
y aquellas que no lo hicieron, pero que seguramente le dan seguimiento a todo este proceso que hemos emprendido, pues que sepan que precisamente gracias a todo ese acompañamiento es como nosotros es donde encontramos la fortaleza para seguir avanzando y seguir caminando y bueno, a pararnos de la manera en que lo hacemos y hablar de la manera en que lo hacemos. Y bueno, bueno, en reciprocidad también nosotros esperamos poder corresponder en las medidas de nuestras posibilidades, porque sabemos bien que nuestra mala suerte o nuestra mala experiencia por la que hemos pasado no es única y exclusivamente de Lucas Avendaño, sino que y que tampoco es única y exclusivamente de lo que sucede en la República Mexicana, sino que Exacto. también es una experiencia que desafortunadamente hemos compartido en diferentes momentos de la historia de cada país de esta Latinoamérica o que desafortunadamente se sigue repitiendo, como el mismo caso que estás mencionando del Damián Celestino, que en este momento está llevando una lucha por su libertad y que ha decidido emprender esta huelga de hambre que muchas veces por la experiencia que han tenido muchos hermanos en México también, muchas veces también le pasa su factura a su salud a posteriori, pues sí, bueno, esperamos que nuestra solidaridad también sirva de algo y bueno, que sepan que también aquí muy al norte de Chile los acompañamos también como ustedes también lo han hecho. Muchísimas gracias por esta transmisión y por esta oportunidad de podernos dirigir a todas las personas que hoy nos han acompañado. Muchísimas gracias a ti, Lucas. Mira, aún nos han llegado varios saludos para ti. Alguien nos dice, no, que hable más Lucas. Las personas están con muchas ganas de conocer tu trabajo, lo que has venido haciendo. Nos gusta, sí, en este caso, que las personas se queden con las ganas, en este caso, de conocer a las personas que están realizando propuestas sumamente potentes desde los pueblos, desde los territorios. Invitamos también a que puedan visitar los distintos canales donde Lucas difunde su trabajo, también el canal donde se difunde el documental La Utopía de la Mariposa, que es del mismo nombre en Facebook y en redes sociales. Ustedes pueden buscar y ahí van a poder profundizar más en el trabajo tanto que ha hecho Lucas como Miguel en el trabajo documental. Mira, Lucas, Marisol Melo dice, te respeto y admiro muchísimo. Gloria Galvez nos dice, cuánta verdad en las palabras de Lucas, honrar las vidas que se han perdido en estas luchas. Hermosa frase, Lucas. Gabriela Guajardo nos dice, Lucas, gracias por tanto. Carmi Ross nos dice, saludo a todos. Lucas Avendaño, es verdad lo que dices. Vivir nuestra cultura, ser consciente de ello. Los pueblos originarios somos conscientes de nuestro entorno, de nuestra tierra. Chile, estamos con ustedes desde Oaxaca. Raúl Sotelo nos dice, saludos y amor desde Foz, Brasil, tierra indígena guaraní. Un saludo al pueblo guaraní que está también acá conectado. Alberto Rosete nos dice, resignificar nuestra voz como pueblos que somos es la resistencia situada. Gracias por ser inspiración para volar, amigo Lucas. Saludos desde Eloxtitlán. Desde Oaxaca también, Ojo de Agua Comunicaciones, desde la red de CLACPI, hermanos, hermanas de Ojo de Agua Comunicaciones, les saludamos también a ustedes, a Roberto Olivares que está ahí conectado, sintonizando. Arlene Zapata nos dice saludos desde una chilena en El Salvador, Centroamérica, Nehuen para todos. Ha sido una jornada con bastante presencia internacional, como ves, Lucas, y nada, las personas están muy agradecidas con tu presencia. Si puedes comentar dónde pueden encontrar mayor información sobre lo que tú estás realizando actualmente, si alguien te quiere contactar también, ahí tenemos este último espacio y también te vamos a invitar a que sigas conectado para que posterior a este conversatorio podamos ver el material que ha trabajado nuestro equipo de comunicaciones, que es un material fresquito que viene desde Nueva Imperial para informar la situación tanto de Machi Celestino como también de los presos presos políticos mapuche que actualmente están llevando adelante la huelga de hambre. Lucas, ¿algunas últimas palabras para acá despedir esta transmisión? Sí, para las personas que quieran darle seguimiento a este proceso, tenemos tanto del documental como del proceso mismo
de búsqueda, de denuncia y de visibilización que hemos estado haciendo como familia. Está por un lado la Utopía de la Mariposa documental en Facebook, y también está Muche Performance Lucas Avendaño, que es donde pueden encontrar, o también en mi perfil personal Lucas Avendaño, mandar un inbox, yo contesto todos los mensajes, a veces tardo un poco en responder, pero siempre contesto, y bueno, que sepan que no es que van a lanzar un mensaje en una botella al mar, sino que es un mensaje que si bien lanzan al ciberespacio, pero en algún momento yo voy a responder y trato de hacerlo lo más pronto posible. Muchas gracias. Feley Lucas Chaltumay, agradecer tu presencia nuevamente, te invitamos a que puedas quedar conectado, a las personas también que están sintonizando. A continuación queremos presentar 2 videos que van a ir ahí juntitos. Por un lado, como adelantábamos, vamos a estar presentando las declaraciones de la Lamien Cristina Romo, vocera de Machi Celestino Córdoba, junto también a la Lamien Ana Yao, quienes se van a referir por un lado a la situación del Machi frente a esta nula respuesta del gobierno chileno, del Estado chileno, como también a la situación de los presos políticos que actualmente están en la huelga de hambre. Así que a continuación presentamos esos videos, así que muchas gracias, Lucas, y te invitamos a seguir conectado. Vemos los videos, hacemos un retorno y vamos a hacer esta finalización de esta sesión de cine en Turruca. Así que adelante con los videos. Mari Pulamien, Incheta Cristina Romo Peralta Piñem, formo parte de la vocería junto con la Lamien Giovanna de nuestra autoridad ancestral, Machi Celestino Córdoba, y queremos referirnos a 2 puntos en específico, y nos vamos a dar más declaraciones que esto. Lo primero, nos vamos a referir en relación al fallo que hoy día se realizó desde la Corte Suprema, decir que nuevamente el Poder Judicial, a través de sus jueces, se perdió la oportunidad histórica de poder aplicar el convenio 169. Esto quiere decir para nosotros, y es una nueva señal que nos envía el Poder Judicial, de, en el fondo, no valorar a nuestros pueblos originarios. Es una decisión tremendamente racista e injusta, y que por lo tanto se perdió la oportunidad histórica de poder avanzar. Segundo, queremos decir que nuestro Machi Celestino Córdoba, en un gesto tremendamente generoso y con autoridad espiritual de nuestro pueblo mapuche, ha decidido que a partir de las 12 de esta noche otorgar 24 horas al gobierno de Chile para dar solución a todo el petitorio de todos los presos políticos mapuches, para no comenzar aún una huelga seca. Chaltumay. ¿Qué respuesta esperan del gobierno específicamente? No vamos a hablar más. Ana Yao, Huerquén, de la organización Mapuche Mapo. Bueno, la verdad es que hoy día estamos aquí en el hospital de Nueva Imperial. Estamos por el caso concreto de nuestros lamienes presos políticos mapuche. Hemos estado también en Angol. Creo que el Keyugún, el apoyarse como mapuche, ya que nuestros lamienes presos políticos mapuche hoy día es una causa política por la que ellos están luchando, y esta causa política es por la demanda de nuestros territorios ancestrales. Ellos no solamente están demandando, sino que también han defendido nuestro territorio ancestral, y producto de eso, hoy día ellos están privados en libertad, y hoy día ellos han querido pagar con este alto costo de estar ya, que lleven 103, 104 días de huelga de hambre, en este caso, y el caso que es concreto, el tema del Machi Celestino, que él había solicitado de poder ir a estar en su rehue, de poder estar 6 meses, ni siquiera estaba pidiendo que le cambiaran su sentencia absolutamente, sino que aplicarle el convenio 169, lo que están pidiendo todos los presos, los lamienes de Levo, los lamienes de Angol, los lamienes de Temuco, entre esos el Machi Celestino, la aplicación del convenio 169, artículo 10, lo que tiene que ver con materia de justicia. Porque hoy día
aquí nos encontramos frente a un Estado racista, frente a un Estado clasista, fascista, porque quedó demostrado en Curacautina el otro día, los lamienes casi lo queman vivo. En ese sentido, claro que nos da pena y nos da un poco de coraje, a veces entre los propios mapuches, que hoy día poco menos, que esta lucha es una lucha que tenemos que andar todos con los brazos caídos. Obviamente que eso no puede ser. Hoy día nosotros no podemos permitir que ningún nuestro lamien preso político mapuche puedan pagar con su vida ellos este costo que se está pagando para un pueblo entero, cuando hoy día hay un pueblo entero que está, me refiero al pueblo mapuche, que hoy día está mirando y está esperando de que no tengamos este desenlace fatal. En ese sentido, hoy día hemos estado apoyando a todos nuestros lamienes, dándole todo el Nehuen posible, haciendo actividad, haciendo movilización, haciendo marcha, corriendo el riesgo de ser perseguido, corriendo el riesgo no solamente de ser tomados presos, sino que también como hemos corrido el riesgo de que nos han mojado, todo eso, pero aquí porque la lucha es una sola, y la lucha es del pueblo mapuche en ese sentido. Entonces, por esa razón estamos aquí, vamos a seguir estando dándole el Nehuen a todos nuestros lamienes presos políticos mapuche. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos que continuar. Yo llamo a todos, especialmente a las comunidades, nuestros LOB, llamar a nuestra gente mapuche, que nos podamos unir en esta causa y podamos apoyar a nuestros lamienes y no los dejemos solos, porque ellos no son solos. El pueblo mapuche es uno solo, así como luchó Galvarino, así como luchó los Leftraro, Calfulicán, Janequeo, Tehualde y Precia. Hoy día tenemos que volver a aparecer los hijos de Leftraro, los hijos del Calfulicán, tienen que aparecer las hijas de Janequeo para poder estar al lado de nuestros lamienes presos políticos. Así que Feimaten, Shaltomay, y que sigamos unidos y que sigamos luchando todos juntos. Así que Magichi Hueco. Destacamos la fortaleza de Pulamien, por un lado Lamien Cristina Romo y Lamien Ana Yao, quienes nos han estado contextualizando, informando de lo que está pasando de último momento. Recalcamos que este es un material que nos acaba de llegar hace muy poquito desde nuestro equipo de comunicaciones. Agradecemos a Pulamien por haber gentilmente entregado estas declaraciones, porque creemos que es sumamente importante poder sumarnos a las distintas iniciativas que actualmente están visibilizando las diversas problemáticas territoriales y de colonización de esta violencia racista del Estado chileno contra el pueblo mapuche, y en este caso específico en contra de la autoridad Machi Celestino Córdoba y los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Destacamos también, tal como decía la Lamien Cristina, este gesto de compromiso de la autoridad espiritual mapuche, y también tomamos en cuenta lo que la Lamien dice de esta oportunidad que se pierde el Estado chileno de generar una aplicación del convenio 169, y nuevamente queda en evidencia la nula disposición y la posición clara del Estado frente a las diversas peticiones y a la exigencia de derechos de un pueblo. Vemos que, por un lado, al gremio de camioneros se les recibe de inmediato aprobando distintos puntos de su petitorio en La Moneda, las puertas se abren, pero vemos que para el caso del pueblo mapuche no hay una igualdad, dialogar entre iguales, entre pueblos, entre autoridades de diversos pueblos, hablando de pueblo mapuche y las autoridades chilenas. Vemos que no está esa disposición. Por eso instamos a que todas las personas que están conectadas puedan aportar desde sus distintos quehaceres, no solamente desde el compartir el mensaje en Facebook o desde la comunicación, sino también apoyando en las calles, como decía la Lamien Ana Yao, a quien le enviamos también mucha fuerza, mucho Nehuen. Ella fue detenida por las fuerzas policiales chilenas hace muy pocos días, y esto también responde a la persecución, a una lógica de persecución a las autoridades de un pueblo, en este caso el pueblo mapuche. Por ende, instamos nuevamente a quienes están sintonizando no solo esta transmisión, sino otras, a que puedan difundir, a que puedan acompañar desde los diversos puntos donde estén, mucho más si es que pueden difundir también a nivel internacional. Con ellos quisiéramos dar por cerrada esta transmisión. Mañumaín, Compu, Lamien, Compuche, Lelifu, Cal, Tufachi, Negumas, Feulá, Pepicha, Olein, Huelú, Charfuain, Nehuen, Mulein, Nehuen, Ku, Mapuple, Peu, Ka, Leain. Quisiéramos despedir
esta jornada, agradeciendo a todas las personas que han estado escuchando, que han estado mirando desde sus casas. Si bien no nos podemos ver, podemos escucharnos, podemos mirarnos, no nos vemos en vivo, pero nos escuchamos, nos vemos, nos apoyamos, y nuevamente reiterar que enviamos Nehuen, fortaleza a los distintos territorios, a las distintas familias que no lo están pasando bien, a los LOF que están en organización, instar también a todas las personas nuevamente a que podamos sumarnos a las distintas campañas de apoyo que se realizan de forma transversal y desde distintos quehaceres. Pehuaín, Compuché, Chaltumay, Puchachay, Pupapay, Pupeñí, Pulamien, Pichiqueché, Compu Huenuy, Pehuaín, Peucayal. Todo lo que yo sentí